el ciudadano uruguayo con respecto al sistema político? ¿La sociedad uruguaya confía en los políticos? ¿Qué porcentaje de la población participará activamente en la política? ¿Cuán importante es que futuros profesionales de la educación investiguen sobre esta temática? No participo. No, actualmente. De ahora no. No creo, que me parece que es algo más por tener gente y llegar a un lugar donde puede estar alguien más que pueda hacer algo y no por hacer algo. No sé, me parece que hay circunstancias o situaciones que están dando en el país que el sistema no está interviniendo. ¿Cree usted que nuestro sistema político es confiable? ¿Por qué? A ver, la pregunta puede tener varias respuestas, pero creo que el Uruguay en general tiene un sistema político estable y para lo que hemos visto a nivel de América Latina, problemáticas agudas, si bien nadie está exento de hechos como ha pasado de corrupción, en América Latina hay una desconfianza mayor en el sistema político que lo que creo que me parece ahí en Uruguay, en función de que las instituciones siempre fueron muy sólidas, ¿no? Creo que siempre hay muchas cosas para, en la relación con el ciudadano, mejorar, pero me da la impresión que es aceptable. ¿Diría que la sociedad confía en el sistema político? A ver, el sistema político podemos dividir lo que es el gobierno y los partidos políticos, por decir alguna cosa de desglose. Los partidos tienen más o menos adhesión y confiabilidad según las etapas históricas, los liderazgos, después las candidaturas. Por un lado, creo que ahí hay una fuerte solidez en el sistema político uruguayo, porque, por ejemplo, algo que pasa en América Latina, en muchos países y acá no, y le da esa solidez y esa confianza, es que no hay posibilidades, algo que pase en una elección, de cambiarte si te va mal en una interna, o de ir de un partido al otro con facilidad. Eso ha erosionado en muchas partes de América, Perú, Colombia, Ecuador, hasta Brasil, que hay candidatos que han cambiado de partidos y los partidos no tienen una solidez muchas veces. En el caso de Uruguay no se da. Y el sistema político, la confianza, creo que hoy hay una baja tal vez de la expectativa de la gente en cuanto a las soluciones que no ha dado el gobierno o que no ha dado el gobierno de oposición por ser objetivo. Y bueno, creo que está en los actores que hacemos gestión dar respuesta y dar una imagen diferente. La pregunta también, yo que la puedo con cierta picardía dividir entre lo nacional y lo departamental. En lo nacional es cierto que hay un pesimismo, un escepticismo muchas veces con el sistema político o con el gobierno y también muchas veces con la oposición. En lo departamental creo yo que los intendentes, que somos los que tenemos el cargo más directo en relación de respuesta a la ciudadanía, cuando hacemos obras, cuando ejecutamos compromisos electorales, como hicimos acá con muchos temas, hay una respuesta de aceptación y tal vez una cercanía de la cual me da la impresión hay una opinión más favorable aquí o en otros departamentos, no digo solamente nosotros. ¿Consideras que existe una desvalorización hacia el mismo? ¿Una desvalorización de la política? Sí. Sí, yo algo comentaba un poquito antes que tal vez por esos resultados que no se ven
la gente pierde confianza y gana cierto pesimismo, digamos. Por ejemplo, estamos con los temas de la inseguridad, bueno, no han habido buenas respuestas por más que hay mucho más recursos, o los temas de algunas áreas del empleo, de la economía, que se han complicado, entonces la gente muchas veces dice, che, ¿por qué no se ponen de acuerdo? O por qué el gobierno no hace un poco más y la oposición propone algunas alternativas. Bueno, creo que por ahí hay una pérdida un poco de confianza, que es lógico por estos problemas que se han agudizado. ¿Qué rango de edad es más proclive a la participación activa de la política? Bueno, depende un poco en qué época. Yo tengo 50 años y me inicié con 15, 16 en la época estudiantil, de la Federación de Estudiantes del Interior, y en la etapa de la salida de la dictadura, que había una ebullición muy grande, una participación para volver a la democracia. En aquel momento con un líder en el exilio, bueno, en el caso mío Wilson Carrera, como otros que pueden haber tenido una importante participación en la convocatoria de aquello de buscar la libertad que no había. Obviamente, creo que hoy hay una buena participación, sobre todo en los jóvenes, en los procesos electorales o en la elección de jóvenes, por ejemplo. Hemos visto buena participación, pero tal vez no como en otras épocas, ¿no? Me da la impresión que hay un escepticismo de la juventud en general a participar, y creo que es negativo, porque si hubiera una fuerte presión de la gente joven, muchas de las cosas que se reclaman se podrían estar incidiendo más, porque bueno, una juventud, un partido organizado va a presionar a sus dirigentes para que, por ejemplo, en el programa de gobierno esté los temas de la vivienda juvenil, de la vivienda de la gente que hoy tiene necesidad de formar un hogar y no tiene a veces un apoyo, o de políticas sociales focalizadas a gente joven, o el deporte. Evidentemente esto no es nuevo en los programas de gobierno, pero quien garantiza aún más el cumplimiento, si se es gobierno, y el tema vinculado al programa son los propios jóvenes que estuvieran con más actividad. O sea que yo creo que hay una participación en todos los partidos, pero en un momento o en esta época insuficiente para, a mi entender, la presión y la incidencia que tendrán que tener aún más. ¿Cuáles crees que son las causas que llevan a desvalorizar el sistema político? Y yo creo que lo primero es no cumplir con lo que se dice en la campaña electoral. Por eso nosotros somos cautos a veces en las promesas y bastante efectivos en la realización. Yo gané aquí hace casi 9 años por 252 votos. Fue la intendencia más disputada entre partido a partido. Y mi reelección, tuve 29.000 votos en lo departamental, donde me votó gente de todos los partidos, en mayo, no olvidar las lógicas municipales del Poder Nacional, y a la segunda fuerza, que fue cabeza a cabeza, hubo que esperar una semana para ver el resultado, le sacamos una diferencia de casi 15.000 votos. Y eso es porque en el primer gobierno prometimos cerrar el vertedero, y lo hicimos. En el primer gobierno prometimos llevar luz a las localidades pequeñas para que no hubiera y rurales, ciudadanos de terceras por no vivir aquí en la capital departamental, y dimos respuesta. Generamos intervenciones de infraestructura deportiva, cultura, mejoramos el carnaval descentralizado, hicimos obras de puentes, cadenas, calzadas, carnicería rural que estaba desatendida, la Sinfónica Juvenil que se creó en nuestra gestión. Todo eso, la gente dijo, bueno, a ver, no prometió tanto, pero hizo bastante, vamos a darle otra chance. Y ahí es donde vos decís, bueno,
cuando no se miente y cuando no se pueden hacer las cosas, decir por qué, creo yo que la gente tiene confianza y valora. Muchas veces la crítica es sobre todo, me da la impresión, que en el caso nuestro tenemos la ventaja de tener un cargo ejecutivo, cuando no hay acuerdo entre los partidos, en la cúpula o en el nivel legislativo, para consensuar y sacar leyes favorables. Evidentemente, lo malo a veces de un gobierno con mayoría parlamentaria es que no hay negociación, no hay un trabajo de ir a un equilibrio entre el proyecto que tiene un partido y el que tiene el otro. ¿Por qué? Porque como hay un partido que tiene mayoría en las cámaras, vota, saca lo que cree que es lo mejor y deja a veces otros aportes importantes de lado. Y ahí es donde la gente, yo creo que empieza con cierta desconfianza. ¿Cómo caracteriza el sistema político actual en el Uruguay? El sistema político actual en el Uruguay. El sistema político es un sistema político democrático y pluralista, para decirlo en dos palabras. Uruguay es una de las mejores democracias del mundo, ¿no? Está disponible entre las 20 mejores democracias del mundo. Es por lejos la mejor democracia de América Latina. Es un sistema político pluralista, en segundo lugar. Esto quiere decir, el poder político en Uruguay está dividido. Es muy difícil saber en Uruguay quién tiene el poder. Todos tienen una parte de poder, todos tienen alguna influencia sobre las decisiones. Cuando digo todos, estoy pensando en el gobierno, en la oposición. Estoy pensando en el presidente, en el poder legislativo, en el poder judicial. Estoy pensando en los empresarios, que influyen en la política, pero también en los trabajadores. En fin, poder dividido. Y te diría, ¿no? Gracias a que el poder está dividido, gracias a que tenemos un sistema político pluralista, tenemos una buena democracia. Las dos cosas están vinculadas. Entonces, un sistema político razonablemente bueno, con problemas, claro. ¿Nuestro sistema político es confiable? ¿Por qué? Sí, es confiable, es confiable. Es confiable, mirá, la gente confía en el sistema político. El nivel de confianza viene bajando, está bien. En el sistema político, en los partidos, en los líderes. Pero es confiable. Dejemos por un lado la opinión de la gente. Mi opinión. En mi opinión es confiable porque tiene partidos muy arraigados, muy estables. Le llamamos en ciencia política partidos institucionalizados. No son partidos que nacen y mueren de elección en elección. Entonces, si hay partidos estables, el sistema político es más confiable. Es un sistema político confiable porque es razonable, porque funciona razonablemente bien en su función de representación. Los políticos se esfuerzan por sostener con hechos lo que prometen en las campañas. Saben que si se apartan de sus promesas pueden ser sancionados por la ciudadanía, pueden ser castigados. Entonces, es confiable porque hay buenos partidos políticos, es confiable porque la representación funciona bastante bien, y la representación funciona bastante bien en buena medida gracias a que tenemos buenos partidos políticos compitiendo muy arduamente entre sí. ¿Existe una desvalorización hacia el mismo? ¿Usted qué percibe? Hay una desvalorización. Estamos en una mala época. Yo te diría que cuando uno mira un poco los datos de opinión pública, esto es así, ¿no? O sea, hay épocas mejores y épocas peores. Hay épocas de mayor confianza y épocas de menor confianza. Ahora estamos en una época en Uruguay, en la región, en América Latina y en el mundo. Estamos en una época de problemas. La gente desconfía de los representantes, desconfía de los partidos. La gente está molesta con la política. Y eso tiene que ver con muchas razones. Algunas son frustraciones económicas. Cuando hay problemas económicos, la culpa la tienen los políticos. Tiene que ver con problemas sociales. Si hay mucha desigualdad, es normal que la gente se moleste. Tiene que ver con algunos problemas políticos también, ¿no? Por ejemplo,
si se habla demasiado de corrupción, porque hay demasiada corrupción en el mundo, en la política, y es normal que la gente desconfíe. ¿Sí? En cuanto a lo que decía de que la gente estaba como no creyendo mucho en el sistema político, ¿qué franja etaria usted cree que es más proclive a participar políticamente? Y por lo pronto los jóvenes no. Si hay algo que me preocupa es que, bueno, no quiere decir que no haya jóvenes en la política, hay, ¿viste? Pero creo que vivimos una época de retracción de los jóvenes respecto a lo político, a los partidos en particular, porque sí hay jóvenes militando en causas, eso uno lo ve. Por ejemplo, yo qué sé, no sé, los jóvenes y todo lo que tiene que ver con los nuevos derechos, ¿tá? Los jóvenes y todo lo que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos, o los jóvenes y, no sé, capaz que las causas ambientales, es decir, o los jóvenes militando en un techo, ¿no? Un techo para mi país. Es decir, no quiere decir que a los jóvenes no les importe lo público, sí, pero los partidos atraen a los jóvenes. No estoy muy seguro. No estoy muy seguro de que los jóvenes estén muy afines con lo que habitualmente entendemos por política, que son partidos. Los casos de corrupción que se han dado en nuestros países vecinos, como Argentina y Brasil, son causantes de una desvalorización hacia la política y cómo repercute eso en nuestro país. Sí, sí. Mirá, ayer mismo miraba en el informativo, a Pinochet le incautaron toda su fortuna, ¿no? A los sucesores, a los herederos de Pinochet. 17,8 millones de dólares, una cosa de loco. O sea que Pinochet no solo violó sistemáticamente los derechos humanos, no solo encabezó un golpe de Estado contra un gobierno legítimo, además de todo, se enriqueció. Pero es Pinochet, Chile, es en Argentina, todas las denuncias de corrupción contra el kirchnerismo, es Brasil, no se salva a nadie, ¿no? Cayó el gobierno Temer, Lula está preso, el gobierno Temer no cayó, el gobierno de Dilma Rousseff, Lula está preso, y el día de mañana, cuando no sea más presidente, Temer también va a ir preso. Y seguís sumando, ¿no? Todo eso, claro que afecta. Si la gente prende la tele y escucha un informativo y de lo que se habla es, hay corrupción por todos lados, ¿cómo la gente va a seguir confiando en la política? Agréguenle a esto que también hay corrupción en Uruguay. En Uruguay tuvo que renunciar el vicepresidente de la República en medio de un escándalo. Entonces es muy difícil que la gente crea en la política cuando de lo que se habla todo el tiempo es de corrupción. A eso agréguenle todas las frustraciones que ya mencioné, ¿no? Económicas, sociales, etcétera, etcétera. ¿Qué puede aportar desde su lado de politólogo y las ciencias políticas en sí a la comprensión de la realidad política en el país? Yo tengo la ilusión. Yo tengo la ilusión de poder aportar, que nosotros podamos aportar. Yo te diría que, voy a hablar por mí, obviamente, no por mis colegas, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que aportar nosotros es cultura democrática. Creo que es una cosa que nosotros podemos hacer y que podemos hacer bien. O sea, explicarle a la gente el valor que tiene la democracia, explicarle a la gente por qué es tan difícil creer en la democracia y por qué igual vale la pena creer en la democracia. Churchill decía, ¿no? La democracia es el peor régimen político con exclusión de todos los demás. O sea, y sí, claro, sí, todos los demás, no es que la democracia sea buena, la democracia funciona mal, pero todo lo otro es mucho peor. Todo lo otro es mucho peor. Entonces nosotros podemos explicar esto. ¿Por qué la democracia vale la pena cuidarla? ¿Por qué la gente debe entender algunos problemas estructurales que tiene la democracia para satisfacer las ilusiones de la ciudadanía? Creo que podemos ayudar a entender el valor que tienen los partidos políticos. Creo que podemos ayudar a entender un poco el juego político en qué consiste, ¿no? Las lógicas de la competencia electoral. Creo que podemos ayudar y que, mirá, con esto, resumo con esto, ¿no? Creo que en esta circunstancia que vive el país, que estamos a un año de la elección, creo que nosotros lo que podemos hacer desde la ciencia política es contribuir a que no se siga degradando
el clima de debate público. El clima de debate público en este país se está degradando, ¿no? Las noticias falsas, ¿no? La gente en Twitter, los trolls y todos esos extraterrestres que circulan, ¿viste? ¿No? Divulgando nada, o banalidades o agresiones o calumnias. Nosotros tenemos mucho para hacer en ese sentido, explicándole tanto a los ciudadanos como a los partidos lo importante que es tener durante la campaña electoral buenas plataformas electorales. Tenemos que exigir que los partidos políticos nos presenten buenas plataformas electorales con alternativas claras. ¿Qué es lo que quiere hacer el partido A con el tema alfa? Tenemos que saberlo con toda precisión para poder votar. Y eso desde nuestra profesión podemos contribuir a que se debata. Espero. ¿Cree usted que nuestro sistema político es confiable? ¿Por qué? Y bueno, no, el sistema político es confiable, porque digo, estamos en una democracia y bueno, la elección es confiable, el proceso es confiable, las personas electas están electas democráticamente. Ahora, capaz que lo que entendemos por confiable es a las personas que votamos sí nos parecen confiables. Y ahí es donde podemos confiar en algunos, en otros no, y ahí va a estar la parte subjetiva del asunto, y mientras no esté demostrado de que haya algún tipo de sistemas de corrupción o algo de la persona, supuestamente las personas a elegir son personas confiables, pero ahí siempre hay todo tipo de matices, y para mí más tiene que ver también con lo que la gente pueda visualizar de la persona, de los distintos partidos. También muchas veces se acarrea desde las personas alguna historia familiar o algo que pueda hacerles bien o mal, eso en el Uruguay. En otros lugares se ha demostrado mucha corrupción, y bueno, alguna cosa que se ha demostrado en el Uruguay, que sabemos que ha pasado, que bueno, la justicia ha agarrado por ese lado, ¿no? Pero el tema, puntual es que el Uruguay tiene una democracia que sí es segura, por lo tanto el sistema político es confiable. Después está el condicionante humano de las personas a votar, que eso va a depender de la ciudadanía, el voto de la confianza que pueda tener con alguien o no. Bien. ¿Dirías que la sociedad confía en el sistema político? Y bueno, está un poco enraivada con lo que yo comentaba hoy. Sí, uno en la persona que uno va a votar tiene que confiar, si no directamente es un voto que se perdería, no tendría sentido. Yo pienso que en el momento del elector votar, confía en esa persona, que bueno, que hay movidas y que hay cuestiones también del tema de prensa, y a veces no es solo prensa, sino de lo que dicen o de lo que hacen, que hace que se pierda la confiabilidad en alguien, que diga, no, ya Mengano o Celentano como político no me inspira confianza. Tampoco está bueno el hecho de generalizar, que creo que es algo que es bastante común, el descreimiento del sistema, que ya eso es otra cosa que la gente por 2 o 3 puede llegar a generalizar también. Y esos son los peligros que están en juego a la hora de las elecciones. Por eso hay tantos indecisos y tanta gente que no sabe qué hacer. Bien. ¿Consideras que existe una desvalorización hacia el mismo? Y sí, es también toda la cuestión de lo que viene pasando, y que también a veces en los países cercanos vemos reflejadas situaciones, en nuestro país situaciones también de mal manejo de la administración, de que cuando se había muchos fondos se gastó de más o se gastó incorrectamente, como fue el tema por nombrar algo, de las tarjetas de ANCAP, por ejemplo, que eso hizo que todos dijéramos, no se puede, ese camino es un camino incorrecto. Pero bueno, siempre tenemos que tener la confiabilidad de que hay personas que son correctas, o sea, dentro de todos los partidos hay personas correctas. O sea, apuntemos a creer en esas personas, porque tenemos que llegar a votar, es mejor votar que no votar. Así que
para después no cuestionarnos, que no participamos, tenemos obligación de participar. Así que bueno, no todo es no creíble, no todas las personas son iguales, digo, hay que tratar de enfocarse en las personas creíbles dentro de cada partido, y cada partido también ha ido purificando a las personas. Si hay alguien que tiene un comportamiento incorrecto, ha sido marcado o señalado por su propia agrupación. Creo que el camino es ese. Bien. ¿Qué rango de edad es más proclive a la participación activa en la política? Y bueno, a mí me parece que puedo decir de la agrupación mía, digo, la gente de mediana edad o edad adulto promedio de 40, 50 años, le cuesta más participar. A los jóvenes, también capaz que están más descreídos. Después hay gente, por supuesto que la gente ya más mayor es la que menos interfiere en el tema de decisiones políticas para un partido o para otro. Me parece que votan por un tema de tradición. Y bueno, capaz que más participación de los jóvenes se necesitaría, que a veces no les interesa tanto el tema, o politizar su actividad tampoco, o no tienen tiempo. La gente está también inmersa a veces en otros problemas, los problemas laborales, hay poco trabajo. Entonces tienen poco tiempo a veces para dedicarse a militar, por ejemplo, en un grupo político. ¿Cuáles cree que son las causas que llevan a desvalorizar el sistema político? Y bueno, las causas son ver algunas situaciones que no son buenas, como el mal gasto, la mala administración, que sea comprobable esos hechos, como sucedió en el Uruguay, como sucedió, espantosamente en Argentina, en Brasil. En Argentina un disparate, todo el mundo lo sabe, de público conocimiento. En Uruguay hay casos puntuales, en esta administración, han habido en otras. Entonces esas son las cosas que hacen de que por una persona o dos que estuvieron y que no se controló. Pero pienso que teniendo buenos mecanismos de control, como tiene que tener la administración pública, como tenemos los municipios, que voy a poner por ejemplo, donde nosotros administramos muy poco dinero, pero a su vez tenemos la rendición de cuentas, nosotros no nos endeudamos, tenemos que cerrar nuestros números como tienen que cerrar, no pedimos préstamos, no nada de eso. Digo, es un sistema muy confiable el tercer nivel de gobierno, la gente puede mirar las cuentas, administramos poca plata, pero así fuera muchísima, está visualizado para que todos puedan llegar a lo que son los montos que acá se administran. Digo, sí, creo que darle más transparencia, que la gente pueda tener acceso a todo, a los mecanismos. Sé que sí, que se muestran los mecanismos de licitación, pero que haya otros, se está trabajando, creo a nivel nacional, y ojalá se lleve a cabo con un mecanismo de control ajeno al gobierno, un control del Estado, que sea una comisión que controle todos los mecanismos de licitación, de adjudicaciones, de empresas, donde ahí empieza la nube, que es donde hay gran, ahí que puede haber algo de corrupción, gran no, hay alguno que le gusta para meter ahí al amigo, al conocido, que ya sabemos que son cosas que todos la vemos mal, digo. Entonces eso es lo que hay que corregir, y creo que si no, es como salir adelante, ¿no? Si no nadie votaría, no podemos creer en la democracia si no corregimos eso. ¿Qué piensa usted sobre el sistema político actual y cómo ve si la gente está creyendo en el sistema político o se ve un descreimiento en el mismo? Bueno, son dos preguntas, ¿verdad?, que pienso yo sobre el sistema político actual. En primer lugar, yo creo que Uruguay vive una de las democracias más plenas en su historia, y también es considerada una de las democracias más plenas de América Latina, que es la más plena, y del mundo. Yo creo que el sistema político nuestro podrá tener sus fallas, pero es un sistema político bastante fuerte y muy sano. Tiene partidos políticos que históricamente son los más antiguos del mundo prácticamente. Esos partidos políticos le dan sostenibilidad al sistema, pero además es un sistema que de alguna forma está respondiendo a las necesidades de la población y del Uruguay.
Yo creo que en los últimos años Uruguay ha avanzado mucho en materia democrática, sobre todo en lo que respecta a derechos humanos, y eso también fortalece el sistema político, esa posibilidad de avanzar socialmente, culturalmente, políticamente y en la consideración de los derechos humanos. La apreciación de la gente a veces puede ser que no sea la misma, porque a veces las respuestas son más lentas de lo que uno espera, no son tan rápidas como uno necesitaría. De todas maneras, los sistemas políticos deben ser fuertes. Yo considero, y creo que todo el mundo no, pero la mayoría debería considerarlo así, que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Por lo tanto, nosotros como ciudadanos nos corresponde y nos cabe la responsabilidad de trabajar para que la concepción política no se nos caiga y se mantenga, que sea realmente fuerte, porque es la forma de garantizar esa democracia. Cuando empieza el detrimento en la política, aparecen otras posturas que a veces no son las más democráticas. Y con eso tenemos que realmente que trabajar. ¿Qué piensa usted sobre que futuros profesionales de la educación como nosotros investiguen sobre esos temas, ya que en la currícula se habla siempre de un ciudadano crítico, investigador, de un docente que investiga las realidades sociales? Bueno, yo voy a ir un poquito a Freire, ¿no? Yo creo que el docente debe ser una persona que esté situada con la problemática de la sociedad. Y yo creo que un docente debe investigar sobre el sistema político, pero debe saber de política también, y debe tener una postura política, porque me parece porque en realidad cuando hablo de postura política hablo ideológica, ¿no? Pero yo creo que todas las personas estamos ideológicamente situados. Yo vengo de una época donde estuve en la época de la dictadura como parte de estudiante y parte de docente. En esa época la ideología fue como cuestionada, había siempre hay ideología, ¿no? Pero como que ideológicamente nosotros deberíamos ser neutros aparentemente. Y yo he luchado durante toda mi carrera post-dictadura de plantear que el docente no puede ser neutro. El docente debe ser de alguna manera ideológicamente situado, pero debe ser sincero consigo mismo y con la sociedad y con la comunidad con que está trabajando. Yo creo que cada acto que tomamos, cada resolución que tomamos, cómo encaramos una clase, los materiales que elegimos, responde a nuestra ideología, consciente o inconscientemente. Lo que yo sí digo que la debe ser consciente. Por lo tanto, me parece que estos temas tienen que estar en la currícula de formación docente. Está bárbaro que se interesen por esto, porque creo que debe saber dónde está situado el docente, y si realmente queremos un docente crítico, un docente reflexivo, un docente transformador, como que es lo que pretendemos, necesariamente tiene que saber ideológicamente dónde está parado. Y bueno, y otra cosa más, yo creo que, ya lo dije, en cada acto, la forma de pararnos en la clase, cómo nos dirigimos a los alumnos, eso es una cuestión ideológica también. Está reflejando ideología, por lo tanto deberá saber sobre las distintas posturas ideológicas que existen en el mundo y en la realidad, en la situación. Por otro lado, yo creo que la escuela, y en este caso el docente, es el vehículo que tenemos para generar una cultura democrática. Y bueno, si un docente no tiene una postura democrática, difícilmente pueda generarla. Por lo tanto, es necesario generar esa visión democrática de la sociedad. Y cuando hablo de democracia no es solamente política, y no es solamente el terreno político, es también el respeto hacia los derechos, hacia los demás, el respeto, porque yo creo que todo se basa en el respeto hacia los demás, y en trabajar con una postura de derechos, de respeto hacia todos los derechos y de apertura, ¿sí? Y de respeto a la diversidad, generar la diversidad de opiniones, aumentarla. Hay muchas formas de hacerlo, porque a veces parece que no, pero en los trabajos de aula yo puedo generar opiniones diferentes, el respeto a la opinión del otro, el derecho a la palabra que todos tienen que tener, el derecho a expresarse libremente, son cuestiones que uno lo debe comentar desde la escuela. Y parece que no, pero esas cosas se maman desde chico y esas cosas se van aprendiendo de la escuela también.
cuando uno espera el turno para hablar, cuando uno trabaja colaborativamente con el otro, cuando uno escucha la opinión del compañero, todas esas posturas. Ahora, si yo soy un docente autoritario, si soy un docente que es mi palabra y es lo que yo digo, indudablemente eso no lo estoy comentando. Hoy en día nosotros estamos avanzando, les decía, mucho en derechos. Se aprobó hace poco la ley de defensa de las personas trans. Eso es la que yo tengo docentes en la familia que están trabajando en este momento, y parece que no, pero fue una postura que llegó a la clase, una clase de quinto año, y los chiquilines preguntaban abiertamente sobre la sexualidad y algunos se manifestaban sobre la sexualidad. Los mundos del tiempo, eso nos está indicando que los tiempos están cambiando, y si están cambiando los tiempos, el docente también debe ayornarse. Yo creo que en ese aspecto tenemos necesariamente que tomar postura, pero también tenemos que saber, tenemos que informarnos. Eso es cuestión de información, ¿sí? Tenemos que escuchar los informativos, tenemos que saber lo que pasa alrededor, leer las noticias de los diarios en lo posible, que están por internet, están por muchos lugares, y sobre todo estar informados, pero también después tenemos que tener un bagaje teórico que respalde nuestra posición, ¿sí? Porque si ese bagaje teórico no está, yo difícilmente puedo abrir juicios sobre las cuestiones que aparecen en los diarios o en la televisión o en los informativos. Ninguna de las noticias que aparecen son neutrales, por lo tanto tenemos que tener bien claro hacia dónde vamos. Pero yo como docente tengo que tener bien clara la meta hacia dónde voy. Por lo tanto, yo considero también, porque eso está en el programa de educación primaria, pero está en la Constitución, no podemos ir en contra del régimen democrático, tenemos que estar bien formados en ese aspecto y fortalecidos como tal. ¿Tá? Y me parece bárbaro que jóvenes estudiantes, como son ustedes, se interesen por lo que es el sistema político nuestro, ¿sí? Porque es lo que nos va a permitir fortalecernos como país, avanzar como país, y cuanto más libertad haya en el país, mejor para todos nosotros, y para el país mismo y para la sociedad misma, ¿no? Y lo otro que debo decir que la democracia no es solamente política, están los derechos también, como se lo planteaba, pero también está en el bienestar de la gente. Es como avanzamos socialmente con las personas, el derecho a participar de la cultura, por ejemplo, a acceder a determinados bienes básicos, el derecho a defender sus posturas, sus formas de ser, su juicio crítico, ¿no? Y eso debe fortalecerse en la escuela. Así que considero que un docente debe realmente informarse, estudiar sobre el tema y saber cómo enseñarlo también. Eso es otra cuestión.